La trilogía Definitive Edition de Grand Theft Auto me ha dejado con tantos sabores de boca diferentes que sencillamente ya no sé qué tipo de videos hacer al respecto. No me da ganas de hacer videos de curiosidades, no me da ganas ni siquiera de hablar de lo bueno ni de lo malo. En realidad es una combinación de tantas cosas que sencillamente este producto me tiene tan desgastado, donde ya he llegado a un punto que no me gusta hablar de ello. Es más, prefiero hablar de GTA 6, que es un juego que ni siquiera ha salido y del cual ni siquiera sabemos absolutamente nada, pero prefiero tenerlo como prioridad antes que la propia trilogía Definitive Edition. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me hace estar en esta posición donde realmente no intento sacarle nada bueno a un producto que todos llevamos esperando? Pues bueno, hablaremos acerca de eso en este video y pues estaremos teniendo un diálogo entre nosotros donde estarás escuchando mi opinión y podrás debatir aquí abajo en la sección de comentarios lo que significa esta trilogía Definitive Edition para la comunidad de GTA en general ahora mismo. Podremos hablar sobre si vale la pena realmente poder comprarla o no justamente a día de hoy, justamente en la fecha en la que estoy subiendo este video, donde ya en teoría muchos errores han sido corregidos por la propia Rockstar con sus últimas actualizaciones. Pero bueno, no nos adelantemos, hablaremos de todo eso y mucho más. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Oh shit! A ghost! You motherfucking ghost! Como creador de contenido y sobre todo tan enfocado siempre en la saga GTA, me gusta siempre traer el contenido más exclusivo, más interesante, que nos haga pensar y sobre todo poder entretenerlos a todos ustedes con cosas interesantes que vayan saliendo acerca del mundo tan maravilloso de Grand Theft Auto que ya todos conocemos. En realidad esta compañía Rockstar Games nos ha dejado cosas bastante buenas en las últimas décadas, nos ha dejado juegos que sin duda las podemos considerar obras de arte. El último y el más reconocido fue Red Dead Redemption 2, un juego que fue sin duda hermoso y que nos ha permitido conocer realmente el límite al que puede llegar Rockstar Games con las últimas tecnologías más actuales. Justamente es este motivo que choca tanto en mi cabeza y que no puedo llegar a entender cómo no se pudo haber hecho un mejor trabajo con esta trilogía Definitive Edition, o conocido con otras palabras, esta trilogía remasterizada. A ver, intentaré explicarme de la mejor forma posible y trataré sencillamente de decirles mi opinión. Creo que esto no ha sido un mal producto. Desde el inicio claro que lo fue. La trilogía Definitive Edition salió con muchos errores, fue un producto que sinceramente no estaba a la altura incluso para que lo pudieran estar promocionando por sus redes sociales. Antes de que saquen un tráiler oficial y todo esto, debían haber hecho un control de calidad para ver qué tan bueno ha sido este trabajo elaborado por Grove Street Games. Y este es otro punto también que me ha decepcionado bastante, que no sé por qué se lo dejan a un estudio totalmente independiente y aparte que no tiene nada que ver con trabajos realmente profesionales. Desde mi propia perspectiva y opinión, tuvo que haber sido desde el minuto 1 la propia Rockstar Games la encargada de poder desarrollar y remasterizar nuevamente esta trilogía clásica de juegos realmente inolvidables. ¿Cómo es posible que hayan dejado este trabajo tan gigantesco a manos de un estudio tan pequeño? Rockstar Games no puede dejar de lado un producto tan bueno como es la trilogía clásica. Han ocurrido muchísimas cosas y es esto lo que me choca tanto en mi cabeza y no puedo llegar a entender. En realidad siempre hubiera querido que esto salga de la mejor manera posible. No es posible que la mejor situación y el mejor momento fue antes de que salga la propia trilogía. Es decir, antes de que esta trilogía ya fuera anunciada y lanzada al mercado para todos los jugadores, era cuando más hype, más emoción y más sensación y interés había alrededor de toda esta nueva entrega que iba a salir. Considero que honestamente hicieron un buen y un mal trabajo. Hicieron un trabajo a medias y no hicieron el trabajo completo como tenían que haberlo hecho. Y aquí es cuando me pregunto y tomo el ejemplo de Cyberpunk 2077, es decir, fue un ejemplo perfecto para Rockstar Games para darse cuenta que sencillamente no pueden tomar el mismo camino, no pueden repetir los mismos errores porque ya estaba ese ejemplo en el campo, ya alguien había cometido ese error y a pesar de eso, ellos vieron el error que esta otra compañía, CD Projekt Red, cometió y aún así decidieron sacar la trilogía al mercado. Honestamente para mí no cabe en mi cabeza la idea de que ellos no hayan podido tener
interés en ver cómo estaba siendo desarrollado. Sin duda alguna fue una remasterización que lo vieron, pero creo que lo hicieron de una forma tan superficial y realmente no le prestaron tanto interés que lo aprobaron y enseguida fue lanzado. 2 años fue lo que duró esta remasterización, y ahora que me pongo a pensar en retrospectiva, creo que fue muy poco tiempo. Ahora mismo mi mayor preocupación acerca de esta nueva trilogía remasterizada es qué tan longeva podrá llegar a ser. ¿Realmente podremos estar con ella durante 3 o 4 años más? Actualmente estoy viendo el panorama que está influyendo en todas las personas, tanto a los fans de la saga GTA como a aquellos jugadores casuales que simplemente juegan a los juegos más conocidos de Rockstar, y realmente lo que he podido observar hasta este momento es falta de interés y preocupación. He visto que la gente realmente ya está olvidando esta trilogía remasterizada. A pesar de que Rockstar Games haya salido a pedir disculpas públicamente, creo que la gente sinceramente ya está muy indiferente ante lo que tenga que anunciar Rockstar Games próximamente. E incluso aunque logren arreglar todos los errores que tuvieron que haber corregido, creo que la gente ahora mismo ya no está en una situación para poder tener ganas de comprar nuevamente la trilogía. Yo la compré, pedí mi reembolso y no creo que tenga ganas de volver a comprarla, a pesar de que Rockstar ya haya sacado algunas actualizaciones públicas donde mejoran ciertas cosas necesarias que ya necesitábamos, como la propia neblina del juego que se ve a lo lejos para no poder realmente darnos cuenta de lo pequeño que es el mapa. Asimismo, muchísimos bugs que estaban presentes en el juego, bugs de todo tipo, claramente, bugs de jugabilidad, de misiones, en los propios subtítulos, en los menús, muchísimas cosas que no fueron corregidas en el momento de su salida, pero que ahora mismo ya están siendo retocadas por la propia Rockstar. Creo que al fin se dieron cuenta de que están haciendo algo mal y por eso han decidido tomar cartas en el asunto. Creo que les hemos dado donde más les duele, y eso es justamente en el bolsillo. El dinero y los ingresos que han percibido con esta trilogía al principio creo que fueron bastante buenos, pero con todos los grandes fallos que cometieron pocos días después, la mayoría de las personas empezaron a pedir sus reembolsos. Lanzar otra vez la misma trilogía pero con unas cuantas mejoras gráficas honestamente no es un trabajo que merezca la pena. No es un producto que haya merecido tanto tiempo y tantos fallos al mismo tiempo. Por suerte, y lo único que se puede rescatar de toda esta pésima situación que ha influido en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha sido que ya han regalado por fin la trilogía clásica a aquellas personas que compraron la nueva trilogía remasterizada Definitive Edition. Al menos tuvieron un pequeño detalle por tantos fallos cometidos, pero sinceramente el daño ya está hecho, así que valdría la pena comprar ahora mismo la trilogía Definitive Edition. Pues realmente creo que no. Estamos en un punto donde los jugadores casuales no están interesados en comprar esta nueva trilogía, por lo cual sin duda únicamente se lo estaría recomendando para aquellos fanáticos en específico que siempre han sido los que están comprando cada cosita nueva que saca Rockstar Games, aunque estos tendríamos que ponerlo entre comillas, ya que no es prácticamente nada nuevo. Esto es únicamente algo reciclado que ya teníamos anteriormente, pero bueno, en fin, dime cuál es tu opinión aquí abajo en la sección de comentarios y dime si para ti vale la pena actualmente comprar la nueva trilogía Definitive Edition. No estoy diciendo que no pueda mejorar próximamente, van a seguir manteniendo y también actualizando esta nueva trilogía Definitive Edition con más cositas nuevas para que quizás se vea más a la altura de lo que tuvo que haber sido desde un principio, pero claro, de momento lo que tenemos tampoco es que llene mucho las expectativas de los jugadores, pero dime tal vez si tú ya la compraste o si es que la piensas comprar o si directamente no piensas hacerlo. Por mientras tanto, déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es también sobre Grand Theft Auto y que espero que te pueda gustar. Les estaré trayendo más videos interesantes de este estilo para seguir comentando toda la situación actual de Rockstar y de sus próximos títulos, así que asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de ningún nuevo video.